اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. Continuando con la lección de Surat al-Asr, el capítulo del tiempo o de la tarde que habíamos comenzado a interpretar. En la primera ley ya dijimos que Dios jura por el Asr, que puede ser traducido como la tarde, puede ser traducido como la época, como el tiempo. Dijimos puede ser que esté más refiriéndose al tiempo que a otra cosa, ya que el tiempo es justamente lo que está más cerca del contenido de la sura. Cuando hablamos del tiempo, como dijimos, el Shahid Mutahari habla de que el tiempo se refiere a la historia de la humanidad, a todo el tiempo que vivió el ser humano a través de la historia. Entonces eso significaría que en realidad cuando hablemos del ser humano, porque las próximas aleyas van a hablar de eso, de la realidad humana, y que el tiempo, digamos, de alguna manera es el capital del ser humano, como es lo que vamos a hablar pronto. Entonces podría ser que, como dice Shahid Mutahari, los juramentos de Dios tendrían que tener algún tipo de relación con el contenido de la ley que viene después. Por lo tanto, es muy probable que el Asr se deba traducir como tiempo y no como la tarde. En la segunda ley comienza diciendo Innal insana lafi khusr. Ciertamente el ser humano se encuentra en un estado de pérdida. O sea, hay algo que está perdiendo el ser humano. Y digo pérdida porque muchas veces en los Coranes en español aparece la palabra perdición. Y eso no es correcto. Perdición tiene que ver con desviarse del camino, con perderse del camino, o sea, bifurcarse. Alguien que está perdido es alguien que él mismo se desvió y no encuentra el camino. Pero el khusr del cual habla el Corán no es, digamos, desviarse. Eso es dalal en árabe. Por ejemplo, cuando leemos en el Fatiha walad-dallin, dallin tiene que ver justamente con esa desviación. Los descarriados, los desviados, los perdidos del camino. Se perdieron porque perdieron el camino. No la pérdida de material. El khusr que aparece en la leya es cuando alguien pierde algo material. O sea, cuando alguien pierde en un negocio, por ejemplo, en el comercio. La pérdida que da un negocio o una transacción, a eso le llaman khusr o khasara o khusran, que es justamente la palabra que aparece aquí, khusr, en la aleya. Entonces dice, ciertamente el ser humano está en un estado de pérdida, o sea, está perdiendo algo. Ahora lo que queremos interpretar en esta parte de las lecciones es de qué se trata esa pérdida, qué significa que el ser humano esté en un estado de pérdida. Lo primero que hay que interpretar es la palabra khusr. Como dijimos, khusr es algo que tiene que ver con la pérdida material o cualquier tipo de pérdida que tenga que ver con la merma, y con esto de que al fin y al cabo, si alguien tenía algo en cierta cantidad y si pierde parte de esa cantidad, a eso le llaman khusr o khasara, como dijimos, o khusran. Ahora lo interesante, y esto es, digamos, casi particular del idioma árabe, y fíjense la precisión que tiene el idioma árabe en este sentido. Los exégetas dicen que el khusr puede utilizarse tanto para las personas como para las acciones. O sea, puedo decir que el khusr es de fulanito, o puedo decir que el khusr es de la acción. Es decir, puede ser que fulanito pierde, o puede ser que su comercio pierda, su negocio pierda, sus transacciones pierda. O sea, es un verbo que se utiliza para dos. Pero la precisión de la cual quería hablar es que esta pérdida de la cual hablan no es la pérdida de las ganancias en un negocio, sino que es la pérdida del mismo capital, ya sea en parte o sea, parcialmente o totalmente. Es decir, que si uno hace un negocio, supongamos, uno hace una compra de una mercadería por 10.000 pesos, por poner un ejemplo. Y en el mercado está, por ejemplo, a 15.000 y él puede venderla a 15.000, pero por alguna razón
se la compran en 13.000. Por ejemplo, se perdió la oportunidad de poder venderla en 15.000, por lo que perdió 2.000 pesos. A eso no le llaman josr, porque al fin y al cabo esa persona está ganando, o sea, de los 10.000 que compró, lo vendió en 13.000, ganó, aunque no haya ganado 15.000, que era lo que tendría que haber ganado. Entonces, a eso le llaman de otra manera. Lo que llaman josr es cuando pierde de los 10.000. Por ejemplo, que yo compro tal cosa en 10.000 y la tengo que vender en 8.000. Ahí perdí josr, la pérdida, digamos. ¿Por qué? Porque dice el josr es particular de la pérdida del capital, no de la ganancia. Cuando hablamos de la pérdida, obviamente hablamos de algo que va más allá del tema material, puede ser cualquier tipo de cuestión, digamos, en el tema del comercio, de la mercadería, o puede ser también parte del dinero, puede ser parte del negocio, lo que sea, con respecto al capital, ¿no? Ahora, el problema de la pérdida con respecto al comercio y la diferencia con la pérdida que habla el Corán en la vida del ser humano, es que la pérdida del comercio puede de alguna manera ser subsanada, porque el comerciante está constantemente trabajando de tal modo que si hoy perdió, mañana gana y puede de alguna manera suplantar esa pérdida con la nueva ganancia. Mientras que la pérdida de la cual habla el Corán con respecto a la vida del ser humano es una pérdida mucho más dura y difícil, porque lo que pierde ya no vuelve en la vida del ser humano. Entonces uno comienza a pensar, y acá los exégetas empezaron a hablar, digamos, de esta cuestión de qué es lo que pierde el ser humano y cuál es el capital del ser humano. Primero establezcamos cuál es el capital del ser humano para después decir, bueno, si el ser humano pierde, ¿a qué se debe esa pérdida? ¿Qué es lo que pierde? La gran mayoría de los exégetas dijeron que en realidad el capital del ser humano es su propia vida, o sea, es el tiempo que Dios le dio, la oportunidad que tiene un comienzo y un fin desde que nace hasta que muere en esta vida terrenal para poder de alguna manera lograr el objetivo y llegar a la meta. Entonces, la gran mayoría de los exégetas están de acuerdo en que el capital fundamental de la vida del ser humano es su propio tiempo de vida, o sea, estos años que Dios nos dio, 50, 60, 70, 80, los 100 años o lo que sea, que Dios nos permitió vivir. Por naturaleza, esta vida, digamos, está constantemente mermando de el tiempo que Dios nos dio. El capital del hombre que en nuestra vida, día a día, como dice el Imam Ali alayhi salam, cada paso que da el hombre o cada respiración es un paso hacia su muerte. Del mismo modo, cada latido del corazón, dice el hadith, es un aviso hacia su muerte. Entonces, lo que queda claro es que el capital en la vida del ser humano es su vida, es el tiempo que Dios nos dio de vida. Y ahora vamos a hablar en la próxima clase acerca de esta pérdida, este estado de pérdida en la cual se encuentra el ser humano. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.